La semana pasada hicimos una introducción, hoy continuaremos con, realmente vamos a empezar, ¿no?, la parte acerca de Pedro, pero queremos también hacer algo introductorio. Creo que sería para la semana que viene en que entraríamos un poco más en el asunto del carácter, de lo que más quizás nos gustaría a nosotros. Pero sí, hermanos, es importante para valorar lo que Dios hace a través de nosotros, con nuestras faltas, con nuestras diferencias o variedades, etc. Qué maravilloso es el Señor, de cómo obra a pesar de todas esas diferencias. Yo quiero que ustedes noten conmigo que en el Nuevo Testamento van a notar que cuando aparecen las listas, hay 4 listas en las que se presentan estos apóstoles del Señor. Es decir, en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Hechos de los Apóstoles. Pero veamos, por ejemplo, yo quiero que ustedes vengan conmigo a la lista de Lucas. No tenemos tiempo de leerlas todas, ¿no? Pero el que da Lucas. Y vean conmigo este pasaje que dice: y escogió a 12, me refiero a Lucas, capítulo 6, del 13 al 16, si alguno quiere buscar, me aparece acá seguro. Dice: y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Zelote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Bueno, fíjense que en las 4 listas que aparecen los mismos 12 hombres, ¿no? El orden en que aparecen es prácticamente idéntico en las 4 listas. La variedad que hay es insignificante, pero ustedes van a notar que siempre el primer nombre que aparece en las 4 listas es el nombre de Pedro. Y esto nos confirma a nosotros que él era como el líder, era el vocero del grupo. Y notamos también que en las 4 listas que se nombran a los apóstoles, aparecen 3 grupos de 4, y siempre en ese mismo orden, y cada uno con su líder. Es interesantísimo, y vamos a aprender acerca de ellos y de estos grupos. Por ejemplo, en el primer grupo ya sabemos quién era el líder. Siempre aparece Pedro primero, pero en ese grupo se incluía Andrés. Andrés era hermano de Pedro, por cierto. Y también Jacobo y Juan. Jacobo y Juan eran hermanos, así que eran un par de hermanos en ese primer grupo. El grupo 2 siempre tenía como líder, siempre se menciona a Felipe. En ese grupo se incluía a Bartolomé, a Mateo y Tomás. En el tercer grupo vemos que está siendo dirigido siempre por Jacobo. Este es Jacobo, el hijo de Alfeo, que mencionamos, y incluye a Simón, el otro Simón, el Zelote, del cual hablaremos un poco después, Judas, el hijo de Jacobo, o sea que Marcos le llama Tadeo o Lebeo, hijo de Lebeo por sobrenombre, Tadeo, y también a Judas Iscariote. Solamente en la lista de Hechos, capítulo 1, no se menciona a Judas Iscariote, ya para ese tiempo había muerto, ¿no? Se había asesinado, se había suicidado. En las demás listas siempre se le añade el nombre de traidor, en las otras 3 listas. Ahora, los 3 nombres al comienzo de cada grupo, como dijimos, Pedro, Felipe y Jacobo, estos parecen ser los líderes, obviamente, de cada grupo. Qué interesante, ¿eh? Todo esto cómo se forma, ¿no? Y esto es importante porque en la iglesia debe ser igual. O sea, que hay líderes, hay algunos que siguen a otros, y esto funciona bien, siempre y cuando los líderes sigan a Jesucristo, obviamente. Ahora, los 3 grupos aparecen siempre en el mismo orden. Qué interesante, ¿no? Primero el grupo de Pedro, siempre se menciona después el grupo de Felipe, y luego se menciona el grupo de Jacobo. Varias cosas interesantes que quiero que ustedes aprendan
antes de entrar más en profundidad con el tema. Pero los grupos aparecen en su orden descendiente. Si ustedes se dan cuenta, desde arriba hacia abajo es un orden descendiente según la intimidad que ellos tenían con Jesús. ¿Qué les parece, no? Así que los miembros del primer grupo posiblemente fueron los que fueron llamados primeros según Juan capítulo 1. Pero ellos habían estado el mayor tiempo con Jesús, habían estado más cerca de Jesús y tenían la intimidad más cerca de Jesús. Bueno, a estos del primer grupo, es decir, fíjense, Pedro, ¿quién eran los primer grupos? Pedro, Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, que ambos eran hermanos. Bueno, de este grupo, de estos cuatro, sabemos que habían tres que eran extremadamente íntimos con Jesús. Es Pedro, Jacobo y Juan. Estaban allí en los momentos más importantes y especiales. Ellos tres estaban allí. Por ejemplo, los tres estaban presentes en el monte de la transfiguración y los tres estaban presentes en el huerto de Getsemaní. Así que, aunque eran 12, sin duda, 3 de ellos estuvieron muy íntimamente cerca del Señor. Ahora, ¿por qué es importante decir esto, hermano? ¿Por qué? Porque esto es lo que sucede también en todos los organismos, donde existen líderes, donde hay líderes. Lo que quiero decir con esto es que un líder físicamente no puede acercarse a todo el mundo, pero hay quienes se acercan más al líder que otro. Y eso es lo que estamos viendo acá en cuanto a Jesucristo. Muchas cosas que son dignas de notar, por ejemplo, los 12 eran un grupo muy variado, y eso muestra y da testimonio, hermanos, de la gracia y el poder de Dios. Aquí vemos un grupo variado, que con diferentes hasta de nacionalidades, ¿no? Y cómo el Señor nos une, y cómo el Señor obra en su gracia, ¿verdad? Para que nosotros podamos servirle y estar unidos en servir al Señor. Y a veces con diferencias, no tienen que ser de diferentes nacionalidades, pero con diferencias, con cosas que si no fuera por la gracia de Cristo, nos repudiáramos quizás. Y vamos a ver que este era el caso de ellos, ¿no? Por ejemplo, los 4 del primer grupo, que parecen estar muy unidos ellos, primero porque los 4 eran pescadores. Vivieron siempre en el mismo pueblo, estaban juntos y pescaban juntos, o sea, formaban un grupo de 2 hermanos, como les dije, que vivían en la misma comunidad, eran muy amigos. Pedro, Andrés, Jacobo y Juan eran muy, muy íntimos amigos y por mucho tiempo. En contraste, tenemos a Mateo. Mateo era un ex cobrador de impuestos y era una persona solitaria. Fíjense, Simón era un celote, no Simón Pedro, sino Simón el celote. Este era un tipo también solitario, pero completamente diferente a Mateo. Fíjense cómo el Señor une a la gente, ¿no? Simón el celote era un activista político, que al primero que hubiera querido asesinar era Mateo, por lo que Mateo representaba, ¿no? Los demás procedían de ocupaciones variadas, diferentes o desconocidas. Sus personalidades también, hermanos, eran muy, muy variadas. ¿Cómo era Pedro? Pedro era ansioso. ¿Hay algún ansioso acá? ¿Cuántos ansiosos? Agresivo. Era valiente, sí, era muy franco. Pero el problema también es que Pedro tenía el hábito de hacer funcionar la boca cuando el cerebro todavía estaba en neutro. O sea, no estaba pensando, ya estaba hablando. Algo tremendo ahí. En cambio, Juan era todo lo contrario. Mira, estaban muy junticos siempre. Juan era todo lo contrario, de muy pocas palabras. Es más, en los primeros 12 capítulos de Hechos de los Apóstoles, vemos a Juan y a Pedro ahí con un compañerismo inseparable y no se le oye mencionar una palabra a Juan. ¿Qué les parece? Algo tremendo, ¿no? Ahora, Bartolomé, a quien se le llama a veces Natanael, miren este contraste. Era un hombre que era de fe desde aún antes de conocer a Jesús. Recuerdan que Jesús cuando lo vio le dije, desde
que estaba debajo de la higuera te conocí, porque allí él oraba, era un hombre de devoción. El único que podemos decir entre todos ellos que era así, era Natanael. Era un hombre de una fe tremenda y públicamente, sin ninguna reserva. Pero es importante notar que él está en el mismo grupo con Tomás. Este era un hombre de fe que no necesitaba ver, y Tomás era todo lo contrario. Era abiertamente escéptico, quien tenía que ver para creer. ¿No era así? Miren cómo el Señor hace las cosas, hermanos. ¿Qué les parece la maravilla de Dios que une a la gente? Por eso yo les digo, hermanos, si hay algo que le causa algún problema con algún hermano, arréglelo con el Señor y con ese hermano, porque si en Cristo todo lo podemos, y es más, el Señor en el Espíritu Santo busca la unidad. Cuando no lo buscamos de verdad, de corazón, y no lo logramos, es porque somos orgullosos, porque falta humildad, porque nosotros somos el problema y tenemos que arreglarlo delante de Dios. Vemos esa maravilla de estos hombres tan diferentes que no pudieran estar juntos por muchas razones, y Dios lo unió de una manera tan especial. Es algo verdaderamente maravilloso. Por ejemplo, a Mateo era un ex cobrador de impuestos. A él se le llamaba a veces Leví, ¿no? Pero a Mateo se le consideraba una de las personas más despreciadas de todo Israel. ¿Qué les parece? ¿Por qué razón? Porque el trabajo que Mateo tenía era el trabajo de trabajar o servir al gobierno romano, cobrándole impuestos a la gente de su pueblo. Lo odiaban hasta decir no más. Y entonces, con ese dinero financiaban precisamente la ocupación de Roma allí en Israel. Por otra parte, tenemos al menos conocido de todo, que es Simón, que se le llama Zelote, pero por el nombre Zelote vamos a poder entender algo acerca de este hombre, de Simón. Cómo Simón el Zelote podía estar junto con un hombre como Mateo. Miren, los zelotes eran un partido político ilegal dentro de Israel. Esta gente odiaban tanto a Roma, a un extremo, que ellos conspiraban contra este gobierno para derrocarlo. Y muchos de ellos eran personas sin leyes, eran personas muy violentas. Por ejemplo, ellos no tenían un ejército, pero usaban el sabotaje, el terrorismo, para intimidar, para meter miedo y lograr sus planes políticos. Así que este Simón el Zelote era un terrorista. Imagínense ustedes, una facción de ellos se llamaban, para que ustedes vean, los sicarios. ¿Saben lo que quiere decir esa palabra? Los sicarios. Eso quiere decir hombres del puñal. ¿Por qué le decían así? Porque ellos tenían siempre entre sus ropas un puñal o un tipo de, vamos a decir, machetes cortos con una curva. Los tenían allí dentro. ¿Para qué propósito? Para públicamente asesinar a gente como Mateo, que trabajaba para el gobierno de Roma, siendo un judío. Ellos a esta gente los odiaban y le cortaban la cabeza públicamente para avergonzar, y también a los soldados romanos también buscaban asesinarlo. Miren qué clase de fenómeno discípulo de Cristo, Simón el Zelote. Un poquito se sabe de él, pero oiga, aquello era candela. Entonces, es interesante notar que estos hombres claves, tanto del primero como del segundo grupo de los apóstoles, hayan sido llamados al principio del ministerio de Jesús. Fueron los que más tiempo estuvieron con el Señor. Ahora, y como ya dijimos, la primera persona que siempre aparece, y del primer grupo, o sea, en todos los grupos, pero el primer grupo, ya sabemos quién es, el vocero de los demás. ¿Quién es? Pedro, ¿no? Pedro. Ahora, vamos a su nombre por un momento. Simón, que fue llamado Pedro, ¿no? Por cierto, Simón era un nombre bastante común, no era nada extraño Simón. Simón, es más, en la Biblia se mencionan, creo que son 7 personajes con el nombre de Simón. Bueno, ya vemos que entre los 12 hay 2, ¿no? Simón el Zelote y Simón Pedro.
Pero también había un hermano de Jesús que se llamaba Simón. El padre de Judas Iscariote se llamaba también Simón, miren ustedes. En Mateo 26 se nos dice que Jesús comió en la casa de un hombre de Betania que se llamaba Simón el leproso. Y también le abrió las puertas un fariseo a Jesús que también se llamaba Simón. Ahora, si ustedes recuerdan cómo se llamaba aquel hombre que fue reclutado para llevar la cruz de Cristo o para ayudar a Cristo a llevar la cruz hasta el Calvario. ¿Cómo se llamaba? Simón de Cirene. ¿Sí? Miren cuántos Simón aparecen. No, sí que era un hombre común, ¿no? Hoy no es un nombre común, pero por ejemplo, si hoy decir Juan o quizás Pedro son nombres comunes, ¿no? Como usted dice, hay una multitud muy grande y usted grita María, se viran una pila de mujeres, María, porque es un nombre común. Así que Simón era un nombre común. Él se llamaba Simón, hijo de Jonás, que era el nombre de su padre era Jonás. Por cierto, Jonás quiere decir Juan. Es el nombre, vamos a decir, en hebreo, y Jonás. Bueno, nótese que fue Jesús quien le dio a Simón este otro nombre, el nombre de Pedro. Miren en Lucas, él dice, Simón, a quien también llamó Pedro. Y esto es importante, quizás sea la parte final que queremos tratar aquí esta mañana, hermanos. Es importante porque Jesús no solo le dio un nombre nuevo a él, que reemplazara, ¿no?, el nombre viejo, Simón. Dice, serás llamado o te llamarás Pedro. Es decir, que fue gradualmente de Simón a Pedro, ¿no? Y yo creo que esto, lo que quiero que captemos acá es que el Señor hace lo mismo con nosotros. Él nos llama a ser sus hijos. Hay un nuevo nombre. Y quizás usted pueda ver sus faltas, sus debilidades, y hay un nombre opuesto a esas faltas que tenemos, que el Señor quiere que nosotros pensemos en ellas para que nosotros logremos ser precisamente lo que quizás no somos a veces cuando actuamos en la carne. Entonces, Jesús no solo le dio este nombre a él, o sea, la idea era que él pensara en el significado de este nombre, que quiere decir roca. Pedro es en griego es Petros. No podemos confundir Petros con Petras. Cristo se presentó con el Evangelio como Petras, es la roca grande de la fundación. Pero Petros es la piedra que es movible por un ser humano de cierto tamaño para colocarla en la construcción. Por lo tanto, cuando él dijo en la declaración que Pedro hizo, la confesión de Pedro, esta es Petra, o sea, la confesión que tú has dado de que yo soy el Hijo de Dios viviente, pues eso es Petra. Pero tú serás Pedro. Y ahí es donde está el juego de palabras, ¿no? Realmente, hermanos, todos debemos de llegar a ser una roca firme, fuerte, para el Señor, para servirle, para ser con el carácter del Señor. Así que es un pedazo de roca, de piedra, que por cierto la misma palabra en arameo es Cefas. Cuando a él se le llama Cefas en la Escritura, bueno, está diciendo lo mismo, Pedro, ¿no? Ahora, Juan, en el primer capítulo se describe el primer encuentro que tiene Jesús con él. Miren, lo primero que Jesús hace cuando ve a Pedro, o a Simón mejor, él le dice, mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, no le tuvieron que decir quién era, no, Jesús sabía, hijo de Jonás, pero tú serás llamado, ¿qué? Cefas, que quiere decir Pedro. Tú serás llamado, todavía no eres llamado, o sea, poco a poco llegarás a ser. Y no fue así, hermano, en la historia. Nadie dice, vamos a buscar primera de Simón. Es Pedro, o sea, llegó a ser conocido como Pedro. Entonces, Pedro es un nombre derivado de esa palabra arameo y en griego. Pero esas fueron las primeras palabras de Jesús, vas a ser una roca. Es interesante que el Señor siguió llamándole a él Simón al principio.
cada vez que ocurrió esto, hermanos, en la Escritura, que vemos esto en la Escritura, es porque Pedro ha hecho algo, fíjense, que necesitaba ser censurado o corregido. Cada vez que el Señor le decía Simón, ya él sabía que había actuado de cierta manera, es decir, según su naturaleza, como el viejo yo, como el viejo hombre, no como el hombre regenerado. Bueno, imagínense que Pedro realmente era un hombre no se le podía confiar las cosas porque él hacía grandes promesas y después no las cumplía. ¿Se acuerdan cómo le prometió al Señor serle fiel, fiel? ¿Y cuántos no prometen así al Señor? Señor, te voy a servir. Señor, voy a llevar a cabo mis talentos. Señor, y después no lo hacemos. Él se entregaba así de cuerpo y alma, pero le duraba poco la gasolina. Es decir, cualquier cosa, hay gente que cualquier cosa les ofende, se disgustan, se desaniman, salen corriendo, huyen, se van, se quitan. Es decir, Pedro empezaba con una fuerza tremenda, pero enseguida abandonaba lo que tenía que hacer. Entonces, cuando Jesús lo encontró, se ajustaba mucho a lo que decía Santiago. Santiago hablaba del hombre de doble ánimo, que ahora es así carnal y después espiritual, el hombre que es de doble, que es inconstante. Ese es un grave problema. Crea problemas alrededor de sí. La persona que es así crea muchos problemas. Entonces, parecía que Jesús le cambió el nombre a Pedro para que ese sobrenombre le fuera a él, vamos a decir, un recordatorio perpetuo, permanente, de quién él debía de ser. Entonces, cuando Jesús se dirigía a él, ya él sabía de qué se trataba el asunto. Cuando Jesús le decía Simón, ya él sabía que la cosa no estaba muy buena. Si Jesús le decía, y lo van a encontrar así en los evangelios, Simón, Simón, ay Dios mío, metí la pata hasta lo último. Cuando Jesús le llamaba Simón Pedro, dice, ay, actué mal y después actué bien. O sea, y cuando le decía a Pedro, ya la cosa estaba buena, ¿no? Pero eran tan pocas las veces. Yo me imagino que Pedro estaba pensando, ya yo sé lo que me va a decir. Ojalá que me diga Pedro esta vez. Bueno, hay una anécdota muy interesante. No sé cuántos de ustedes conocieron a través de la televisión, al menos, a Tommy Lasorda, el ex entrenador de Los Ángeles Dodgers. ¿Cuántos supieron? Yo sé que es un hombre, tuvo 20 años dirigiendo a los Dodgers, a Los Ángeles Dodgers desde el 76 al 96. Y él cuenta la historia de un joven que era delgado, un bateador delgado, vamos a decir, que era nuevo en las ligas menores de los Dodgers. Y el muchacho era pero muy tímido. Y tenía un brazo extraordinario, según él explicaba que era un brazo fuerte y certero. Lasorda estaba convencido de que este muchacho tenía un potencial muy grande en las ligas mayores de Estados Unidos. Pero según él, este joven necesitaba más furia, más espíritu competitivo. Y entonces, ¿qué hace él? Para que este muchacho perdiera la timidez, le pone un sobrenombre. ¿Y cuál fue el sobrenombre? Le puso Bulldog. Imagínense. No se parecía en nada a este tipo de animal, pero él le puso un nombre opuesto a lo que él veía en este muchacho. Bueno, le puso así, Bulldog. Y con el tiempo fue precisamente lo que llegó a ser en el juego del béisbol. Orel Hershiser llegó a ser uno de los jugadores más tenaces que jamás ha estado en las ligas mayores del béisbol. Entonces, a veces que ese sobrenombre ayuda. Si usted dice, yo soy cristiano, yo tengo que acordarme que soy cristiano, tengo que actuar como un cristiano en la casa, en el hogar, en el matrimonio, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, donde quiera que sea. O el sobrenombre que usted quiera ponerse, de acuerdo a su dificultad. Entonces vemos, hermanos, que funcionó en la vida de este hombre. Bueno, Jesús cuando vio a Simón, le puso un sobrenombre enseguida. Tú eres Simón, pero tú serás
piedra. Tú eres arena ahora, tú eres blandito, no. Pero yo te voy a hacer una roca fuerte. Entonces, bueno, las categorías de su nombre son interesantes. Hay dos categorías. Primero, la categoría en que se usa, la primera categoría es donde se usa de manera secular el nombre de Simón. Es decir, cuando se habla de la casa de Simón, cuando se habla del oficio de pescador, cuando se habla de la barca de Simón, los compañeros de Simón, se usa su nombre, ¿verdad? Y aquí no hay nada espiritual, todo es secular. La segunda categoría en que se menciona el nombre de Simón sí es espiritual, es decir, en relación con su carácter, el hombre carnal, el hombre actuando carnalmente. No nos gusta que nos digan que estamos actuando carnalmente, no nos gusta, pero Jesús se lo dijo a través del nombre, Simón. Cuando le decía a Simón, ya Jesús le estaba diciendo, estás actuando como el hombre no regenerado, como el hombre viejo, no como el hombre nuevo. Es decir, habías pecado en palabra, en actitud o en acción, le llamaba Simón. Así que muchas veces el Señor le dijo así para decirle cuán poco espiritual era. ¿A cuántos de nosotros el Señor no nos dirá de vez en cuando Simón? Simón, ¿no? Y en vez de decir Pedro, bueno, a veces sí le llamaba Simón Pedro, porque no se sabía para dónde iba a agarrar, si para un lado o para el otro lado, ¿no? O con poca fe o con mucha fe. Quiero darle un ejemplo de esto. En Lucas 5:5, sé que lo estoy ya cansando con todos estos detalles, pero después vamos a entrar más en el asunto del carácter. Pero miren en Lucas 5:5, y después brincamos al versículo 8. Dice que respondiendo Simón le dice a Jesús, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Ya está, el hombre está pesimista, ¿no? Y nada hemos pescado. Pero ahora quiere ser el hombre espiritual y dice, más en tu palabra echaré la red. Bueno, aquí tenemos primeramente al joven Simón. Este era el pescador, pero era escéptico, ¿no? Y renuente. Claro, si uno lo analiza desde el punto de vista humano, oiga, no es fácil estar toda la noche, cualquiera pierde la paciencia, ¿no? Pero fíjense que usted no va a tener paciencia a menos que venga la prueba. De la única manera que usted sabe si usted tiene o no tiene paciencia es con la prueba. Y es allí donde cuenta la paciencia, ¿no? Y Pedro como que perdía la paciencia. Y se le ve escéptico, se le ve renuente allí. Estoy cansado, le está diciendo. Nada hemos logrado. Todo pesimista, ¿verdad? Entonces, claro, cuando él obedece a la palabra del Señor y cuando él ve el milagro de todos los peces, que en tu nombre echaré la red, y él ve la cantidad de peces que se le abren los ojos enormemente, entonces, fíjense cómo Lucas se refiere ahora a él, viendo esto, Simón, Pedro, ¿ya vieron? Simón, el pesimista, y el Pedro que al final de todo obedeció al Señor, ¿no? Dice que cayó ante Jesús. ¿Y qué dijo? Señor, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Reconoció que había sido carnal. Reconoció que no estuvo bien el haber dicho lo que él había dicho. Y cualquiera lo excusa. Humanamente nos excusamos de las cosas porque el problema fue muy difícil, porque las cosas no fueron bien. O sea, tengo razón para ser así, actuar así, decir así. Pero cuando lo ponemos en la perspectiva de lo que Dios quiere lograr en nosotros, debemos ser humildes como hizo Pedro. Y dijo, Señor, perdóname, porque no merezco realmente ni ser siervo tuyo. Entonces, hermanos, ahí vemos a este aspecto. Entonces vemos a Jesús llamándolo Simón en referencia a los fracasos más serios de su carrera. Por ejemplo, Jesús le dijo en Lucas 22:31, vamos a terminar con él. Le dijo, Simón, Simón, ya 2 veces Simón, ¿qué quiere decir eso, hermano? Cuando le dice 2 veces Simón, la cosa está como, pero bien grave, la cosa sí está mala. Ya no es un Simón, sino dos Simón ahí. He aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Te va a sacudir, te va a sacudir. Miren, hermanos, Satanás busca sacudir a los hijos de Dios. De esa no se escapa nadie.
ni porque usted tenga tal cargo, ni por nada. Al contrario, mientras más vas a ser atacado. Entonces, es un asunto de nosotros, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Con el poder de Dios o vamos a reaccionar en la carne? Bueno, lo llamó Simón 2 veces, ya ustedes saben. Porque significaba, le estaba diciendo Pedro, qué poco preparado tú estás espiritualmente para lo que va a pasar ahora. Tú crees que tú estás preparado, tú crees que tú estás fuerte, pero tú no lo estás. Él había declarado, él mismo, había dicho, Señor, no, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Había dicho, yo estoy hecho una roca. Eso fue lo que le dijo Jesús. Pero Jesús le está diciendo, Simón, Simón. Por eso la Biblia dice que cree estar firme. Mire que no caiga. Mientras más firme usted se cree estar, ahí mismo está el problema, porque usted está ya confiando en su firmeza. Usted tiene que verse como un débil siempre necesitado de la gracia de Cristo, confiando en Él. Entonces, fíjense lo que pasó, que estando en el huerto de Getsemaní, bueno, ustedes saben ya la historia, en vez de estar velando y orando, pues fue allá atrás Jesús y terminó que negándole, le negó 3 veces. Ahora, Marcos lo describe así, dice, vino luego Jesús, esto fue cuando estaban en el Getsemaní, y los halló durmiendo. Tenían que estar orando y velando. ¿Y qué hizo? Se puso a dormir. ¿Por qué? Porque estaba cansado. No vio motivo por qué tenía que orar ahora en ese momento. Y dijo a Pedro, el Señor le dijo, Simón, no le dijo Pedro, Simón, duermes. Muchas veces estamos dormidos en vez de estar orando. Es decir, perdiendo el tiempo en cosas que no debemos perderlas y dedicar más tiempo a la oración. Cuando lo hacemos, hay poder y hay fuerza. Entonces, ¿no has podido velar 1 hora? Hermanos, yo cuando leo esta parte a veces me avergüenzo, de verdad, de corazón, porque no le dedicamos siempre 1 hora al Señor en oración. Nos parece unos cuantos minutos que es mucho. Dice, y velad y orad. Por eso a veces hay tantos problemas en la gente, en los hogares, en la familia, en las relaciones, en la iglesia, en todas las cosas. Cómo funcionamos en el mundo como creyentes, porque no hay oración. Velad y orad para que no entréis en tentación. Esto no quiere decir que no seas tentado, sino que podamos no caer en la tentación. El espíritu, a la verdad, dice, está dispuesto, pero la carne es débil. Es decir, porque la carne es débil, tenemos que tener cuidado. El espíritu puede tener todo el buen deseo, pero la carne es débil. Por ejemplo, si usted sabe que usted tiene que adorar al Señor el domingo, procure por todos los medios no hacer débil su carne y acostarse a la 1, a las 2 de la mañana. Trate de organizarse para que el sueño no le agote tanto y luego estés en el culto y no puedas atender. Es decir, todas estas pequeñas cosas tienen que ver a veces. Y cuando hay un sentir y hay un pesar, que de verdad tenemos eso en el corazón, pues miren, no nos dormimos, nos ponemos a orar. ¿Cuántos no nos hemos levantado a las 2 de la mañana o las 3 y nos hemos puesto a orar? No podemos hacer otra cosa que orar. ¿Saben? Porque lo sentimos. Entonces le estaba diciendo a Pedro, Simón, tú no estás sintiendo nada porque estás en la carne. Y cuando se está en la carne no se siente lo que se debe sentir. Se siente en términos del orgullo, de lo que me hicieron, de lo que me dijeron. Y todo se trata de yo, y no cómo yo puedo ser una bendición a otro. Es decir que allí estaba Pedro con toda esa falta y el Señor enseñándole, ¿no? Con el nombre. Ya él sabía que cuando Jesús le decía Simón, ya sabía lo que era, ¿no? Y bueno, en otras ocasiones se le dice Simón Pedro, especialmente Juan, su mejor amigo. Su mejor amigo le decía, cuando ustedes leen el Evangelio de Juan, Juan se dedicó a decirle a él Simón Pedro, porque, es decir, parecía que Juan no podía decidir el nombre por el cual lo iba a llamar, por seguro. Entonces le decía Simón Pedro. Bueno, hermanos, él mismo se llama así. En la epístola que él escribe, él dice,
Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Quizás la idea de él era, yo soy Simón, el hombre natural de la carne, pero el Señor me puso Pedro para que yo le honrara con mi vida, para que yo le sirviera a Él. Y esa es mi meta. No siempre seré Pedro perfectamente, pero eso es lo que yo deseo ser. Yo quiero ser esa roca que mi Señor me dijo que yo fuera. Él mismo se lo recordaba. Y creo que a la vez es una expresión humilde de no considerarse el Pedro todavía, sino Simón, el que siempre quiere ser Pedro. Hermanos, que el Señor nos bendiga en esta mañana y que su palabra nos dé el deseo de ser más como nuestro Señor, como Él quiere que nosotros seamos. Si en algo tenemos que arrepentirnos, seamos humildes y nos arrepintamos delante del Señor, que Él es tan bueno y poderoso y fiel para perdonar todos nuestros pecados. Que el Señor nos bendiga.